Hola chicos, ¿cómo están? Primer año de secundaria. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes una clase de razonamiento verbal. Y como ustedes lo pueden ver en su computadora o en su laptop o en su tablet, el tema es lexicología, uso del diccionario, una herramienta fundamental, importantísima para nuestro trabajo académico o intelectual. Pues muchas veces desconocemos significados de palabras. A veces desconocemos la escritura correcta de las palabras. Entonces el diccionario es una herramienta valiosísima para despejar nuestras dudas respecto al significado de las palabras y por ende darle a cada una de ellas el verdadero significado y ser más claros, más precisos en nuestra comunicación con los demás. Muy bien, vamos a ubicarnos entonces. La ciencia que se encarga de estudiar todo lo que corresponde al diccionario es la lexicología. Y la lexicología es una disciplina de la lingüística que estudia, por un lado, los procesos formativos de las palabras, cómo son los procedimientos que permiten formar nuevas palabras, crear nuestras palabras, y también permite estudiar el repertorio o el inventario de las palabras que ya existen. ¿Cuál es ese inventario de las palabras? Tanto en inventario abierto como el inventario cerrado. Estamos hablando de las categorías gramaticales, que pertenecen obviamente a la lengua. Entonces, todas las palabras de uso de una comunidad de hablantes que han sido registradas, que han sido inventariadas, las vamos a encontrar en el diccionario. Pues bien, y ustedes dirán, ¿de dónde deriva la palabra diccionario? ¿De dónde deriva la palabra diccionario? Pues déjenme decirles y compartir con ustedes esta valiosa información. El diccionario deriva de la raíz etimológica latina dictionarium. Y dictionarium se puede subdividir en tres partes. Dictio es habla, dicción es fonación y orium es compendio o colección. En ese sentido, etimológicamente hablando, diccionario es el compendio de lo que se habla o la colección de palabras que utilizamos. En ese sentido, una definición del diccionario la vamos a entender como el libro que recopila en orden alfabético los vocablos que componen una lengua y aclara sus distintos significados. Entonces, el diccionario es aquella herramienta que recopila todos los vocablos. Cuando hablamos de vocablos, estamos hablando de las palabras que forman parte de una lengua y que obviamente la razón de ser de los diccionarios es aclarar los significados que pueda tener una palabra. Los diferentes significados de cada palabra en el ámbito de la lexicología se denominan acepciones. ¿De acuerdo? Acepciones. Eso quiere decir que un diccionario tiene diferentes acepciones respecto a una palabra en específico. Este diccionario lo podemos utilizar tanto para consultar el significado de una palabra como también su ortografía. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber cuál es la correcta escritura de una palabra, entonces yo recurro al diccionario, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber cómo se escribe la palabra recesión. Y voy a encontrar en mi diccionario que la palabra recesión se escribe con C y con S. ¿De acuerdo? Entonces, el diccionario, habíamos dicho en la presentación, es una herramienta valiosísima para el trabajo que nosotros vamos a hacer eh, en el ámbito académico. En ese sentido, el diccionario es una herramienta de consulta, no solamente en la escuela primaria, sino también en la escuela secundaria y universitaria. Como vamos a ver luego, tenemos clases o tipos de diccionarios. Además, el diccionario es importante porque proporciona una mejor redacción, nos ayuda a escribir mejor las palabras. Ahí vamos a encontrar no solamente el significado, ¿no?, sino también la definición
y la ortografía de cada una de las palabras. Por eso entonces nosotros estudiamos y trabajamos este tema. Ahora, hay clases de diccionarios. Vamos a ver cuáles son los diccionarios que tú tienes en casa. Hay diversos tipos de diccionarios. De repente, papá, mamá también ejerce una labor importante en el ámbito profesional, laboral, y ellos también deben tener algún diccionario propio de la profesión que desempeña. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, un diccionario que se llama el diccionario normativo, en el que recoge alfabéticamente las palabras de una lengua con sus significados. El diccionario de la norma española, que es el que nosotros manejamos, por ejemplo. También tenemos los diccionarios enciclopédicos, que incluye información sobre distintas áreas científicas. Nosotros debemos tener en casa los diccionarios enciclopédicos, que anteriormente venían incluso en tomos, ¿no? En colecciones. Tenemos los diccionarios de sinónimos y antónimos, los diccionarios bilingües, como por ejemplo el castellano-español, los diccionarios técnicos propios de un campo concreto del saber. Por ejemplo, los abogados tienen su diccionario jurídico, los médicos tienen su diccionario técnico, médico, los lingüistas tenemos, por ejemplo, nuestros diccionarios de lingüística y así sucesivamente. Y los diccionarios etimológicos, que son fundamentales en la medida que brindan información referida al origen de las palabras. Yo busco un diccionario etimológico y voy a saber, por ejemplo, de dónde deriva la palabra hipódromo. Hipódromo viene de hipo, que significa caballo, y dromo, que significa pista. Entonces, ¿qué es un hipódromo? La pista por donde corren o se desplazan los caballos. Muy bien, y vamos a centrarnos en esta segunda parte, que es fundamental porque hay una tareita que ustedes van a hacer. Ajá. Fíjense, chicos, las partes de un diccionario. ¿Cuáles son las partes de un diccionario? No todos los diccionarios van a tener todos los elementos, todas las partes, pero hay elementos o partes que sí son constantes o van a aparecer sí o sí en cualesquiera de los diccionarios que nosotros tenemos. Por ejemplo, visualicen esta diapositiva y tenemos acá el sustantivo miedo. Y lo primero que me dice es de dónde deriva, del latín metus. Esa es su etimología. Primer elemento, primera parte de esta acepción miedo es la etimología. Y luego va a aparecer acá una M y un puntito. Esta M y este puntito significa masculino. Esa es información gramatical, lo cual me está diciendo que miedo es un sustantivo masculino. Luego van a aparecer numeritos, como los podemos ver acá, que están encerrados en círculos. Esas son las acepciones. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que una palabra puede tener diferentes acepciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una y dos. La acepción 1 de miedo, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y acepción 2, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Si nos damos cuenta, son dos estados anímicos que los seres humanos experimentamos, el miedo. Por aquí tenemos entonces la etimología, la información gramatical, las acepciones. La palabra que yo busco es una entrada. Entonces a mí me han dado como entrada el sustantivo miedo. Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4 elementos, 4 partes del diccionario. Y por acá encontramos, por ejemplo, der, punto. Significa derecho. Derecho, esa es una abreviatura. ¿Ya? Se llama abreviatura. Y ustedes van a encontrar por acá otra abreviatura que dice fr.coloc, frase coloquial. Por acá encontramos lox-ad, locución adversativa, por antonomasia. Y así vamos a encontrar una serie de abreviaturas. También tenemos
ejemplos, algunos diccionarios, sobre todo los diccionarios completos, traen este elemento, esta parte, y también locuciones o frases hechas, es decir, estructuras formadas con el sustantivo miedo, como por ejemplo, ciscarse de miedo. Entonces, si nos damos cuenta, hay 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Repito, no siempre van a estar presentes los 7 elementos. ¿Cuáles van a ser entonces las partes que sí o sí podemos visualizar en esta diapositiva? Los elementos que sí o sí van a estar. Entonces, primero va a estar la entrada, que es la palabra o término que se define. Si a ti te dan 10 palabras para que busques sus significados, entonces, ¿cuántas entradas te han dado? Obviamente te han dado 10 entradas. La etimología, que indica la procedencia de la palabra, no todos los diccionarios traen este elemento, pero sí el etimológico. El diccionario etimológico sí te va a explicar de dónde deriva o viene la palabra. La entrada, vale decir, la información gramatical que nos va a indicar cuál es la categoría de la entrada, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, sus géneros gramaticales, números, accidentes gramaticales, etc. Las acepciones, que son las definiciones o significados en que puede tomar una palabra, dependiendo del contexto. Vamos a hablar luego del contexto. Las abreviaturas, que representan de manera reducida información importante. Locuciones, que son frases de palabras con significado unitario en las que está incluida la palabra que se explica en la entrada. Y algunos ejemplos que aparecen siempre en cursiva. Yo les digo, chicos, que las partes del diccionario que no van a faltar en nuestros diccionarios, sea cual fuere que tengamos, es la entrada, es la información gramatical y las acepciones y, por supuesto, las abreviaturas. Esos son los 4 elementos indispensables de un diccionario. Repito, la entrada, la información gramatical, las acepciones y, por supuesto, las abreviaturas. Muy bien, y vamos terminando ya con esta explicación y anclamos en lo que realmente es la razón de ser del trabajo con el diccionario. ¿Cuál es la razón de ser de esta herramienta importantísima en nuestra vida como estudiantes? Si el diccionario lo utilizamos para conocer el significado de un término, debemos pensar en qué contexto aparece para encontrar el significado más adecuado. El contexto. O sea, si a ti te dan una palabra y te dicen busque el significado de la palabra, y vamos a suponer que esa palabra tiene 10 acepciones, ¿las vas a copiar las 10? No, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta el contexto, es decir, en dónde aparece la palabra. Entonces, si yo me doy cuenta, tengo que razonar, tengo que analizar el contexto para poder inferir cuál es la acepción que realmente le corresponde. Veamos entonces un uso racional del diccionario. A ver, primera aplicación. Me han dado como entrada, observen chicos, observen, me han dado como entrada la palabra banda. Yo busco mi diccionario y voy a encontrar que banda tiene 5 acepciones. Fíjate, 5 acepciones. La primera dice cinta ancha que se lleva atravesada desde un hombro al costado opuesto. Ajá, esa es una primera acepción. 2. Banda es una zona limitada por cada uno de los 2 lados más largos de un campo deportivo. Seguramente has escuchado decir que el defensa o el lateral lleva la pelota por la banda derecha y superó a su rival, por ejemplo, ¿no? Esa es la zona limitada, los extremos, los laterales de un campo deportivo. Banda también es una agrupación de gente unida con fines ilícitos o criminales, una banda de criminales, por ejemplo, ¿no? 4.
Banda también es una agrupación musical en la que predominan los instrumentos de percusión o viento y que pertenecen a un organismo o institución. Por ejemplo, las municipalidades, algunas municipalidades tienen su banda de músicos, ¿no es cierto? Y por supuesto, una quinta acepción de banda es un grupo de música rock, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu banda de rock favorita? ¿No? De repente, si me preguntas a mí, yo te digo Soda Stereo, ¿no? Mi banda de rock favorita, y Hombres G, por supuesto. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 5 acepciones de la palabra banda. Pero ¿cuál es la acepción que yo voy a consignar? Dijimos en un primer momento, de esta última parte dijimos que dependerá del contexto. ¿De acuerdo? Va a depender del contexto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una oración. Dice, la banda municipal nos deleitó con una buena serenata. La banda municipal nos deleitó con una buena serenata. Si es una banda municipal, o sea, pertenece a una municipalidad, entonces, ¿cuál es la acepción que le corresponde? Tú estarás pensando y me vas a decir que es la acepción número 4. Muy bien. Entonces, acá la acepción correcta es la número 4. Segunda oración. El defensa bordeó la banda derecha. Estoy hablando de un jugador, ¿verdad? Muy bien. Y dice la banda derecha. En este contexto que hablo de un jugador, ¿cuál es la acepción que le corresponde? Ajá, muy bien. Zona limitada por cada uno de los dos lados más largos de un campo deportivo. Es decir, acepción número 2. Entonces no te olvides. 4, 2. La tercera oración dice, iremos al concierto de la banda inglesa. Está hablando de un concierto. Entonces, ¿qué significará banda en este contexto? Por supuesto, es un grupo de música rock. Acepción número 5. Acá tenemos una cuarta oración que dice, la banda cayó por acción inteligente de la policía. Estamos hablando de la caída de una banda gracias a la acción de la policía. Obviamente estamos hablando de una banda formada por elementos que viven al margen de la ley, que delinquen, ¿no es cierto?, que roban. Entonces, ¿cuál es la acepción que le corresponde? Agrupación de gente unida con fines ilícitos o criminales, es decir, acepción número 3. Y por último dice, colocaron la banda a la flamante reina. Acá estamos hablando de una reina de belleza. Ustedes saben que las reinas cuando son elegidas eh, les colocan no solamente la corona, sino también un distintivo que atraviesa desde el hombro hasta el costado opuesto. ¿Cómo se llama esa cinta? Ese distintivo, obviamente, es la banda de la reina. ¿Cuál es la acepción que le corresponde? Cinta ancha que se lleva atravesada desde un hombro al costado opuesto, o sea, la número 1. El presidente de la República, cuando es juramentado, también lleva su banda. ¿Cómo se llama esa banda? Banda presidencial. Muy bien, chicos. Entonces se han dado cuenta que dependiendo del contexto, vamos a asignarle una determinada acepción a cada una de las entradas o palabras. Aquí les dejo, para terminar, una segunda aplicación de la palabra primordial y la tercera aplicación de la palabra negocio. Eso se los dejo a ustedes para que ustedes lo puedan ir desarrollando, chicos. Y no se olviden entonces la esencia, el aspecto más importante del diccionario es el uso que le damos. Y el uso que le damos dependerá entonces de cuán racionales somos en cuanto al significado a la que le podemos dar, a la acepción que le podemos dar a una palabra. ¿Y de qué va a depender esto? Del contexto. Muy bien, ustedes van a tener una pequeña tarea que se les está entregando en un archivo de Word para que puedan desarrollar y puedan afianzar más sus aprendizajes. Muy bien, chicos, eso ha sido todo y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.